La han llamado la reina del pop, una rebelde, un ícono y un misterio. Durante más de 4 décadas, Madonna ha traspasado límites, batido récords y mantenido al mundo en vilo. Pero ahora, a los 66 años, finalmente admitió algo que sus fanáticos y críticos habían sospechado durante años, y ha dejado a Internet a tope. ¿Alguna vez has sentido que una celebridad oculta algo a plena vista? Calque 1 si es así, o 0 si siempre ha creído lo que vio. Lo que Madonna finalmente reveló, no se trata solo de ella, se trata de fama, miedo y el coste de ser Madonna. Luchas de fama, a pesar de su celebridad, sus luces brillantes y su carácter audaz. Siempre ha habido rumores y murmullos sobre sus luchas. Fue proclamada reina del pop, pero a pesar de su reconocimiento, sufrió una serie de dificultades. Reconoció las dificultades que enfrentó y los gastos que conllevaba estar en la cima de la organización. A la edad de 66 años, Madonna finalmente reconoció lo que sus críticos y fanáticos habían asumido durante mucho tiempo sobre ella. Madonna tiene mucha habilidad. Sin embargo, para adquirir fama, necesitaba tener una pasión inquebrantable, una capacidad interminable de reinvención y una determinación inquebrantable de triunfar. Cuando llegó a Nueva York en 1978, tenía apenas unos pocos dólares en el bolsillo, pero estaba decidida a lograr un sueño que parecía imposible de alcanzar. Gracias a su empleo como bailarina y su participación en bandas de rock más pequeñas, pudo ascender en una profesión controlada por los hombres. El público vio a una dama audaz y segura de sí misma que parecía imparable cuando debutó en 1984 con Like a Virgin. Sin embargo, estaba bajo mucha presión entre bastidores y sabía cómo disimularla. Pudo hacer que su fuga pareciera imparable. A lo largo de muchos años, Madonna continuó presentándose como una persona poderosa e independiente, sin permitir nunca que otros vieran sus momentos de inseguridad. Con su aparición pública, su ropa y su música, siempre estaba superando los límites de lo posible. Independientemente de si fue la controversia que rodeó sus provocativos conciertos o sus atrevidas reinvenciones de álbumes como Ray of Light y Confessions on a Dance Floor, Madonna nunca dejó de sorprender y dejar a sus fans maravillados. El costo personal de preservar su imagen y ser dura ante críticas duras e insensibles fue, sin embargo, un costo que nunca reconoció hasta hoy. A pesar de que mucha gente pensaba que se reinventaba constantemente, Madonna ha admitido que, a pesar de la noción de que es una persona valiente, regularmente experimentaba sentimientos de aislamiento y estaba bajo presión continua para demostrar su valía. Tuvo que lidiar con el dolor, las críticas y la agotadora lucha por seguir siendo relevante en una industria musical que siempre estaba cambiando. El mundo solo vio a la brillante superestrella, pero a puerta cerrada. Ella tuvo que lidiar con todas estas cosas. A pesar de los desafíos que enfrentó, Madonna continuó batiendo récords, ganando 7 premios Grammy y convirtiéndose en la artista femenina con más álbumes vendidos en la historia de la industria musical. No había mucha gente que fuera consciente del hecho de que la industria de la música es brutal con las mujeres a medida que envejecen. Madonna fue criticada por no bajar el ritmo. A pesar de las críticas por sus relaciones, actuaciones y elecciones de moda, Madonna nunca aceptó límites. Algunas personas argumentaron que ella debería actuar y comportarse de una manera apropiada para su edad. Durante una época en la que era más vulnerable, continuó actuando, lanzando canciones y demostrando que la edad no era más que un número. Madonna ha reconocido ahora lo que mucha gente ha creído durante mucho tiempo: ser mujer en la industria, la carga emocional de que continuamente se espera que te sorprenda y la lucha interminable por permanecer en la cima del campo son factores que contribuyen al estrés que experimentan las mujeres. La búsqueda de la superación personal y el entretenimiento admite que hubo momentos en los que la tensión parecía demasiado para ella. A pesar de que siempre anhelaba la fama y la controversia, su admisión ha enfurecido e inspirado a la vez a quienes la adoran. El camino de Madonna hacia la fama nunca fue fácil, pero eso es precisamente lo que la hizo tan famosa, y lo único que quiere es permanecer en el ojo público. Al desafiar siempre los límites de la industria, continúa recordando al público las razones por las que todavía se la considera una de las artistas más importantes de todos los tiempos. Para lograr el objetivo que siempre había imaginado, ¿qué acciones ambiciosas necesitaría realizar para llamar la atención del mundo entero? El viaje que hizo Madonna desde ser una niña común y corriente de Michigan hasta convertirse en una figura conocida en todo el mundo fue realmente más desafiante de lo que ella hizo parecer. ¿Iniciado quién es Madonna? Es Luisa Saccone.
Se crió en un hogar profundamente comprometido con la fe católica y tenía grandes esperanzas de lograr el éxito de una manera que nunca fue aceptable. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de sus luchas. Su madre falleció cuando ella tenía solo 5 años, dejándola con una terrible sensación de tristeza y un vacío en el corazón. A pesar de las dificultades que le ofrecía la vida, experimentó una gran agonía emocional como resultado del fallecimiento de su madre. Madonna siempre fue única y única. Incluso cuando era una niña pequeña, además de ser una estudiante talentosa, también tenía una vena desafiante. Su interés por la interpretación comenzó a una edad temprana. A pesar de que su padre le hizo tomar lecciones de piano a una edad más temprana, fuera de las restricciones de una educación convencional, siempre estaba buscando nuevas formas de expresarse para poder ser ella misma. El hecho de que ella pudiera convencerlo de que la dejara ir al ballet fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Su verdadera vocación era la danza y pasó al ballet. Madonna recibió una beca para asistir a la Universidad de Michigan, donde estudió con diligencia, y su instructor de ballet, Christopher Flynn, la animó mucho. Madonna puso mucho esfuerzo en lo académico y en la danza, y fue recompensada con la beca. Por otro lado, cuando tenía 19 años, tuvo la sensación de que estaba destinada a algo más grande. Viaje a Hollywood y la maternidad. Tomó la decisión más valiente de su vida cuando dejó la universidad y llegó a la ciudad de Nueva York con solo $35 en el bolsillo. La ciudad era difícil y ella luchó para llegar a fin de mes trabajando como encargada de guardarropas, ascensorista e incluso como bailarina de respaldo. Ella hizo este movimiento durante su estancia en el ilustre Alden Ailey American Dance Theater. Participó en lecciones de baile y también actuó con grupos de danza moderna, llevando su fuerza al límite absoluto. Los primeros años de la vida de Madonna en Nueva York estuvieron plagados de dificultades, una de las cuales fue un horrible incidente en el que fue asaltada con un cuchillo y obligada a realizar una felación. En lugar de permitir que el miedo sea la persona que es, usó su sufrimiento como fuente de motivación. Después de experimentar con la música y aprender a tocar la guitarra y la batería por su cuenta, finalmente fundó su propia banda. La habilidad desenfrenada y la inquebrantable seguridad en sí misma habían atraído la atención de los productores musicales y, en poco tiempo, se abrió camino hacia Hollywood. Holiday fue solo el comienzo de su carrera con su primer éxito. Como resultado de su combinación de estilo atrevido y baile pop, muy rápidamente se convirtió en un fenómeno. A lo largo de su carrera, Madonna fue una fuerza formidable que superó los límites de la música, la moda y las preocupaciones sociales. Dio cada paso con intención y cada reinvención fue planificada meticulosamente para mantener su posición en la cima. Madonna estaba lidiando con la pérdida que había experimentado cuando tenía 5 años, a pesar de que siempre daba la impresión de ser fuerte ante la cámara y mostrarse audaz. Sin embargo, hasta que ella lo abordó recientemente en una entrevista, nadie tenía idea de que tenía un efecto tan profundo en ella. Durante el transcurso del documental Nuska, reveló una herida que aún no había sanado. Luchas con la maternidad. En su libro Becoming Madonna, la diva del pop explora cómo la afectó el fallecimiento de su madre Madonna. Vídeos de archivo y grabaciones personales revelan que Louise Ciccone dejó una cicatriz emocional que tuvo un papel importante en la formación de su trabajo y su identidad. Sin embargo, también dejó un vacío en su interior. Dijo que la pérdida se sintió como si le hubieran quitado un pedazo de su corazón después de que su madre falleciera de cáncer de mama en 1966. Madonna recuerda el triste momento en que su madre se fue. Una joven familia fue abandonada por su madre, que en ese momento solo tenía 30 años. Debido al peso de esta pérdida, Madonna se vio obligada a desarrollarse prematuramente, lo que la empujó a afrontar la mortalidad antes de tener una comprensión completa de la vida. A pesar del dolor, Madonna continúa atesorando los recuerdos de su madre, describiéndola como hermosa, dulce y trabajadora. Además, el documental presenta pensamientos y observaciones de su hermano Christopher Ciccone, quien falleció en el año 2023. La pérdida de su madre tuvo un profundo impacto en la familia, explicó, particularmente en lo que respecta a su conexión con su padre, Silvio Ciccone, quien es la hija mayor y homónimo de su madre. Se ejerció una enorme presión sobre Madonna para que asumiera una posición de liderazgo. Con el paso del tiempo, la relación de Madonna con su madre se mantuvo sólida. Durante su gira de celebración, que tuvo lugar entre 2023 y 2024, rindió homenaje de una manera personal e influyente a su música y carácter público. Con motivo del Día de la Madre, publicó una emotiva publicación en Instagram. Nadie me dijo que mi madre iba a morir, dijo,
recordando la última vez que vio a su madre. Y ella escribió: lo único que pude hacer fue verla desaparecer sin ninguna explicación más que el hecho de que ella se había ido a dormir primero. Mientras Madonna actuaba, aparecía en la pantalla una fotografía en blanco y negro de su madre. Luego cantaría una canción de su álbum American Love a su madre y a su padre. Al final de cada actuación, Madonna miraba la fotografía y se comunicaba en voz baja con su madre. Sin embargo, en lugar de generar una sensación de tranquilidad en el centro de atención, la popularidad simplemente planteó nuevos desafíos. La realidad de su existencia como celebridad resultó ser mucho más difícil de lo que jamás había previsto. Sin embargo, ¿qué fue lo que la hizo darse cuenta de la brutal realidad de la situación? La pregunta es, ¿cómo logró superar las alegrías y los desafíos que conlleva ser madre? La muerte de su madre a una edad temprana no solo dejó una marca indeleble, sino que también moldeó la forma en que abrazó la maternidad y las dificultades que la acompañaban. Estaba pensando en su aventura. Reconoció que el obstáculo más importante al que se había enfrentado era compatibilizar su vida profesional con las responsabilidades de criar a 6 hijos. Madame Madonna se refirió a ello como la cosa más difícil que jamás había intentado lograr. Explica que incluso ahora le resulta difícil comprender cómo puede ser madre y artista sin la supervisión de su madre cuando no está en presencia de su madre. Era necesario que ella arreglara las cosas por su cuenta y cometió errores en el proceso. Admitió que no había nadie que pudiera dar una guía para padres y que el puesto requería una cantidad importante de tiempo. Especulaciones sobre maternidad y belleza. Su experiencia como madre había sido todo menos convencional. Su hija mayor, Lourdes León, nació fruto de su conexión con Carlos León, mientras que sus hijos, Rocco Ritchie y David Banda, nacieron fruto de su relación con David Banda. La compasión y el entusiasmo ilimitado surgieron como resultado de su matrimonio con el director Guy Ritchie. En los años siguientes, amplió su familia mediante la adopción, trayendo al mundo a 3 niñas llamadas Mercy James y a las gemelas Estella y Esther Sacon. Cada uno de estos niños le ofreció mucha felicidad. Encontró dificultades, especialmente porque pudo criar hijos y al mismo tiempo mantener su famosa carrera. A pesar de los desafíos, expresó su alegría por la singularidad y la inventiva de sus hijos. Comentó que lo que más alegría le trajo fue verlos descubrir sus amores artísticos. A pesar de que nunca había animado a su hija Lourdes a seguir una carrera en la música ni a su hijo Rocco a seguir una carrera en la pintura, siempre se había asegurado de que estuvieran expuestos al arte y la música. Estaba orgullosa de quienes se habían convertido, pero también reconoció que crecer como hijos de una superestrella mundial no había sido fácil para ellos. Mientras se preparaba para su gira Celebration, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. La gira cubriría 35 ciudades y mostraría sus canciones más icónicas, como una oración, Vogue loca por ti y papá no prediques. Esto sería más que un simple concierto, sería un monumento a su tenacidad y determinación. La vida y la carrera de Madonna se vieron impactadas por su proceso creativo, así como por las luchas emocionales que tuvo que superar. Ser madre había sido una experiencia a la vez alegre y terrible, y siempre estaría relacionada con la pérdida. Su infancia estuvo marcada por la adversidad. A pesar de que había logrado el éxito en el mundo de la música, la ausencia de su madre seguía siendo un vacío insatisfactorio, convirtiéndola en una artista apasionadamente independiente de todo lo demás. Fue la madre que nunca dejó de aprender, crecer y superar los obstáculos que la vida le presentaba. Por otro lado, la crianza de los hijos no fue el único obstáculo que encontró a medida que crecía. Se vio obligada a afrontar la dura realidad de que la industria no es amable con las mujeres de cierta edad. Desafíos. ¿Qué estrategias empleó para superar este desafío planteado por los estándares de belleza inalcanzables de la industria? No solo por su música, sino también por las especulaciones que han rodeado su apariencia a lo largo de los años. Madonna ha sido un tema candente de debate durante años. Mucha gente ha creído que se ha sometido a múltiples cirugías estéticas para mantener su apariencia joven, a pesar de que nunca ha confesado públicamente haberse sometido a una cirugía plástica. El proceso continuo ha sido motivado por los notorios cambios en su físico y rostro. Es posible que se haya sometido a una cirugía estética en la nariz, los labios, las mejillas y los senos, según las especulaciones que se han hecho sobre su cambio de imagen a lo largo de los años. Tanto los fanáticos como los críticos han llamado la atención sobre el hecho de que sus rasgos faciales se han vuelto más pulidos, con mejillas más grandes y menos arrugas, lo que puede indicar que se ha sometido a un estiramiento facial, ya sea botox o rellenos.
Una supuesta cirugía de nariz que se hizo al principio de su carrera es una de las acusaciones que ha recibido más atención. Tenía una nariz un poco más ancha que el promedio, pero a medida que pasaba el tiempo, la nariz de Madonna parecía volverse más cincelada y definida. Algunas personas piensan que pudo haberse sometido a una rinoplastia para adquirir esta apariencia más angulosa. Parece que sus labios también han cambiado, y algunos piensan que se han transformado. Parecía como si la forma y la plenitud de sus labios estuvieran cambiando, lo cual es una indicación común de que se había realizado mejoras cosméticas. Se hizo rellenos de labios para aumentar el volumen de sus labios. A medida que ha envejecido, sus pómulos se han vuelto más pronunciados, lo que puede ser el resultado de rellenos en las mejillas o injertos de grasa. El injerto de grasa es una técnica que consiste en extraer grasa de otra región del cuerpo e inyectarla en el rostro para producir una apariencia más juvenil. Otro cambio aparente está en sus mejillas. Es posible que esto, junto con los tratamientos de Botox, sea la razón por la que su rostro parece terso y terso, con muy pocos signos de envejecimiento. La cuestión de si se sometió o no a un aumento de senos ha sido un tema de discusión durante décadas, y muchas personas preguntaron sobre sus senos. El tamaño del pecho de Madonna parece haber cambiado a lo largo de su carrera. Esto desencadenó la especulación de que podría haber tenido implantes. Por otro lado, sin confirmación alguna por parte del vocalista original, con exclusión de las mejoras quirúrgicas, sigue siendo una cuestión de especulación. Existe una creencia generalizada de que Madonna mantiene su apariencia joven con el uso regular de tratamientos no invasivos como Botox y operaciones con láser. Botox es una inyección reductora de arrugas que ayuda a minimizar la aparición de arrugas, mientras que los tratamientos con láser ayudan a tensar la piel y mejorar su textura. Cuando se realizan de forma rutinaria, estos procedimientos pueden crear un resultado que desafía la edad y que parece aún más natural. A pesar de todos los rumores y conjeturas, Madonna parece haber tenido éxito. Sin embargo, Madonna ha manejado el tema de una manera que implica que pudo haberse sometido a tratamientos cosméticos. Ella nunca ha reconocido ni negado haberse sometido a ningún procedimiento cosmético, como respuesta a las críticas que se han hecho contra su belleza. Los rumores no la preocupan. Anteriormente afirmó que tiene derecho a comparecer como quiera y que no le debe explicaciones a nadie. Transmite un poderoso mensaje sobre el derecho a tomar decisiones personales y la importancia de la autoexpresión a través de su seguridad en sí misma al aceptar su apariencia cambiante. En cuanto a su apariencia, a pesar de que algunos seguidores la admiran por conservar una apariencia joven, otros dicen que se ha excedido con las cirugías estéticas. Este es el caso independientemente de la actitud del público en general. Madonna sigue siendo un icono, reimaginándose constantemente y estableciendo nuevas tendencias, independientemente de si su apariencia es natural o mejorada mediante medios quirúrgicos. No hay duda de que continúa cautivando al público de todo el mundo con su habilidad, encanto y actitud descarada hacia el envejecimiento en el centro de atención. Los acontecimientos recientes han demostrado que Madonna no se ha limitado a reconocer estas acusaciones. Ella lo admitió alto y claro. ¿Qué la impulsó finalmente a hacer oír su voz? Los premios Grammy, que tuvieron lugar el 5 de febrero, fueron recibidos con críticas por parte del público. Antes de que Sam Smith y Ken Petras interpretaran su canción Unholy, Madonna se acercó al escenario para presentar a los tres artistas antes mencionados. A pesar de esto, un número significativo de personas en las plataformas de redes sociales han desviado su atención de sus palabras hacia su atractivo. La controversia de Madonna y su respuesta a la cirugía estética. Algunas personas especularon que se había sometido a una importante cirugía estética. Los fanáticos acudieron a varias plataformas de redes sociales para expresar sus ideas, y algunos de ellos la condenaron por supuestamente emplear técnicas excesivas de alteración facial. Según el argumento de uno de sus seguidores, ella estaba contradiciendo su posición contra la discriminación por edad al hacer un cambio tan significativo en su apariencia. Una persona más afirmó ser un partidario de larga data, pero en reacción a las críticas, le sugirieron enfáticamente que se abstuviera de someterse a cualquier tratamiento cosmético. Madonna abordó el asunto en una publicación que hizo en Instagram. Añadió que había decidido presentar a Ken Petras en lugar de entregar el premio al álbum del año porque consideraba que era más esencial resaltar una ocasión histórica. Originalmente tenía la intención de presentar el premio al álbum del año, una mujer transgénero que actuó por primera vez en los premios Grammy. Además, se alegró de la victoria de Petras, poniendo más énfasis en lo trascendental que fue el logro en lugar de reconocer los rumores que han estado circulando sobre su apariencia.
Madonna centró la atención en lo que percibió como un problema más fundamental. Expresó su molestia por el hecho de que otras personas no prestaban atención a lo que decía. Señaló que tales cámaras podrían distorsionar el rostro de cualquier persona y sostuvo que las críticas que sufrió eran simplemente otra evidencia de discriminación por edad y sexismo. Además, la gente estaba más interesada en examinar fotografías de ella en primeros planos tomadas con una cámara de lente larga. Además, reflexionó sobre el hecho de que la sociedad muchas veces prefiere culpar a las mujeres que siguen persiguiendo sus objetivos en lugar de elogiar a las que superan los 45 años. En su opinión, es valiente y trabajadora. Ningún caso de esto fue novedoso. Afirmó que desde el comienzo de su carrera, los representantes de los medios de comunicación intentaron derribarla. Por otro lado, indicó que consideraba estas dificultades como una prueba y que estaba encantada de asumir la responsabilidad para garantizar que a las futuras generaciones de mujeres les resulte más fácil navegar en el negocio del entretenimiento sin ninguna dificultad. La parte final del comentario de Madonna fue una cita de la letra de Beyoncé. No podrás destruir mi espíritu. Kim Petras respondió al tuit con 3 emojis furiosos, demostrando el apoyo de sus seguidores a la publicación. Aunque ha sido objeto de debate, Madonna no ha reconocido ni negado que haya sufrido modificaciones corporales. En lugar de eso, cambió el foco del debate hacia la manera en que se trata a las mujeres mayores en el negocio del entretenimiento, indicando claramente que no se disculparía por las decisiones que tomó en cuanto a si alguien estaba de acuerdo o no con su posición. Dejó bastante claro que estaba decidida en su decisión de mantener su puesto. Además de los debates que se han mantenido sobre su apariencia física, Madonna ha estado en el foco de una gran polémica durante toda su carrera. ¿Cuáles fueron exactamente estas controversias y cómo impactaron su recorrido por la profesión durante su carrera? Controversias profesionales e impacto. Problemas que surgieron desde el principio con Madonna desde el comienzo de su carrera. Madonna ha sido una maestra de la controversia. Su objetivo es llamar la atención y superar los límites, ya sea a través de su música, su vestuario o su actitud atrevida. A lo largo de los años, ella nunca ha dudado en causar disturbios en la situación. Ella es objeto de videos musicales que han sido eliminados de las áreas públicas y prohibidos. Celebridades asombradas con besos completamente inesperados, que incluso lograron poner en vilo a grandes organizaciones. Como resultado de estos eventos, su estatus como reina de la música pop quedó firmemente establecido, y alguien que disfruta haciendo comentarios y manteniendo conversaciones con los demás. Uno de los primeros ejemplos de la capacidad de Madonna para transformar cualquier circunstancia en una actuación es cuando actuaba. Un evento que tuvo lugar durante los primeros MTV Video Music Awards. Estoy actuando como si fuera virgen. Ella aceptó la situación cayendo al suelo y rodando con su traje de novia en lugar de interrumpir la actuación ya que había perdido su tacón de aguja en medio de la actuación. El video musical de Like a Prayer presentaba imágenes poderosas y controvertidas, como cruces en llamas, un santo negro y una historia que involucraba violencia racial. Algunos espectadores estaban emocionados, mientras que otros estaban horrorizados, pero de todos modos se convirtió en una actuación inolvidable que estableció el tono del tipo de artista en la que se convertiría a medida que avanzaba su carrera. Madonna traspasó los límites aún más. A Madonna no le afectaron las críticas que recibió, que incluyeron la ira de organizaciones religiosas y la decisión de Pepsi, que la había contratado como portavoz, de romper relaciones con ella. Simplemente hizo que la canción y el video fueran más memorables. Otro video musical, Justify My Love, causó conmoción cuando MTV se negó a emitir la película debido a sus secuencias atrevidas y explícitas. En lugar de permitir que la banda la detuviera, Madonna lo utilizó como argumento de venta. Lanzamiento del video como un solo producto se convirtió en un éxito instantáneo, demostrando que la censura no podía detenerla. Luego fue un paso más allá y creó un libro de mesa titulado Sex, repleto de fotografías sugerentes. El libro provocó una acalorada controversia. Algunos lo vieron como una expresión creativa y otros lo vieron como un simple valor impactante. De cualquier manera, Madonna había vuelto a dominar los titulares. Su naturaleza rebelde quedó a la vista durante su aparición en The Late Show con David Letterman. Lo que se suponía que sería una entrevista regular pronto se convirtió en uno de los momentos más infames en la historia de la televisión nocturna. Letterman, conocido por su humor rápido, se sorprendió cuando Madonna utilizó lenguaje obsceno. Ella lo desafió e incluso le hizo oler sus calzoncillos. El público estaba dividido. Algunos lo encontraron divertido, mientras que otros lo sintieron incómodo. A pesar de las críticas,
Madonna sigue siendo una de las personalidades más inesperadas y audaces del entretenimiento. Siempre ha hecho las cosas por su cuenta, ya sea sorprendiendo al público con actos que desafían los estándares de la sociedad o simplemente negándose a obedecer las reglas. Amarla o odiarla, no hay duda de que Madonna es y será siempre un verdadero símbolo de desafío y reinvención. ¿Qué otros escándalos ha generado Madonna que siguen despertando interés en la actualidad? Otro shock cultural casi una década después. En 2003, Madonna volvió a dominar los MTV Video Music Awards. Influencia en la cultura pop y la industria cinematográfica, creando otro momento cultural pop del que se hablará durante años. Durante un concierto junto a Britney Spears y Christina Aguilera sorprendió al público al besar en los labios a ambas vocalistas. Si bien Christina también fue parte del espectáculo, el beso de Madonna con Britney fue el centro de atención, siendo uno de los momentos más repetidos en la historia de los VMA. La multitud, particularmente aquellos que miraban desde casa, fue tomada con la guardia baja y las cámaras se enfocaron instantáneamente en Justin Timberlake, el exnovio de Britney. Captando su reacción de asombro, el momento eclipsó prácticamente todo lo demás que ocurrió esa noche, demostrando una vez más que Madonna sabía exactamente cómo exigir atención. Fue un acto deliberado que fortaleció su posición como provocadora de la cultura pop y maestra del valor impactante. La religión siempre ha desempeñado un papel clave en la obra de Madonna, provocando con frecuencia apasionadas disputas. En 2006, se encontró nuevamente en problemas por agregar iconografía religiosa a sus conciertos. Durante su gira confesional, produjo una escena polémica en la que aparecía vinculada a un crucifijo reflejado, al llevar una corona de espinas mientras cantaban en vivo. Los líderes y organizaciones religiosas de todo el mundo quedaron horrorizados, acusándola de denigrar el cristianismo. El Vaticano calificó la actuación de blasfema. Estallaron protestas en varias ciudades. Sin embargo, Madonna defendió su decisión artística, argumentando que no pretendía insultar la religión sino más bien hacer una declaración sobre el sufrimiento y la redención, independientemente de su razonamiento. El incidente impulsó una mayor exposición de su gira, lo que resultó en una mayor venta de entradas y cobertura mediática. La propensión de Madonna a traspasar los límites no se limitó a la música y la interpretación. Su comportamiento público también ha generado controversia. En 2013, la expulsaron de una sala de cine por enviar mensajes de texto durante una proyección de 12 años de esclavitud en Alamo Drafthouse, conocido por sus políticas rigurosas. En lugar de disculparse, la regulación de no enviar mensajes de texto ignoró su famosa posición y le prohibió regresar. Madonna supuestamente calificó la regulación de draconiana solo 2 años después. La descubrieron enviando mensajes de texto nuevamente, esta vez durante una producción de Broadway de Hamilton. Lin-Manuel Miranda, el escritor y estrella del programa, estaba tan molesto que le prohibió asistir a futuras funciones. Para alguien que había pasado décadas desobedeciendo las reglas, verse obligada a guardar su teléfono parecía demasiado. Sin embargo, ese no fue el final. En 2015, Madonna provocó otra conmoción cuando de repente besó al rapero Drake en el escenario de Coachella. Los fanáticos esperaban un momento dramático. Lo que hizo que este fuera tan memorable fue la reacción de Drake. Parecía claramente incómodo, incluso se secó los labios después, lo que llevó a conjeturar que el beso no fue tan acogedor como Madonna había planeado. El momento se volvió viral instantáneamente, y muchos se preguntaron si fue una desafortunada falta de comunicación o simplemente otro ejemplo de Madonna superando los límites. Incluso a medida que crecía, Madonna no disminuyó el ritmo a la hora de generar titulares. En 2019, provocó problemas nada menos que con Beyoncé y Jay-Z en una publicación divertida pero crítica de Instagram. Publicó una fotografía alterada de la pareja posando frente a una pared de obras de arte, reemplazando las pinturas con las portadas de sus propios álbumes. La leyenda originalmente decía aprendiendo del maestro. Sin embargo, tras las protestas, lo modificó para eliminar el término maestro, ya sea que fuera una broma o una declaración sobre su efecto en la música. Demostró una vez más que Madonna sabía cómo hacer que la gente hablara sobre todos estos momentos y más. Madonna sigue siendo una de las personas más impredecibles y audaces del entretenimiento. Su capacidad para transformar la controversia en exposición la ha colocado en el corazón de la cultura pop durante décadas. Alterar los estándares establecidos o simplemente negarse a seguir las reglas. Ella siempre lo ha hecho a su manera, la amas o no te agrada. No hay duda de que Madonna es y será siempre un verdadero símbolo de desafío y reinvención.
¿Cuáles son tus opiniones sobre la influencia de Madonna en la industria cinematográfica? ¿Podría ayudar a allanar el camino para que las mujeres mayores reciban menos críticas en la industria? ¿Crees que la confesión de Madonna la hace más identificable o cambia la forma en que ve su legado? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si esta historia te sorprendió o te conmovió, dale me gusta, toca suscribirte y toca la campana, porque detrás de cada leyenda hay un ser humano con una historia que vale la pena escuchar.